Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18. Hechos 18. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Hechos 18, 24. Hoy tenemos un tema similar al de la semana pasada, pero es basado en la vida de otro siervo de Dios. 18:24 de hecho leemos la palabra de Dios que dice de esta manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos. Padre, que estás en los cielos, amantísimo Dios, queremos darte la honra y la gloria en esta oportunidad, pues nos permites alegrarnos. El tema hoy se llama un ministerio fructífero. La vez pasada compartíamos el tema un ministerio exitoso. Hablábamos de Pablo, ¿verdad? De sus experiencias en sus viajes misioneros y propiamente en la parte final de su segundo viaje. Pues hoy hemos llamado este tema un ministerio fructífero. Hoy está basado en la vida de Apolos, un hombre que es probable que no se hable mucho de él, ¿verdad? No como Pablo, no como Pedro, no como Juan o cualquier otro de los discípulos del Señor o de los que han escrito, ¿verdad?, libros de la Biblia. Pero Apolos, la realidad es que fue un hombre notable en el ministerio. Fue un hombre que fue compañero de Pablo y como lo vemos acá, sus inicios no fueron tan conocidos, porque esta es la primera vez que se menciona acá y no vemos la forma como él se convierte, quién lo evangelizó, quién lo trajo por primera vez, no se dice. Solamente dice que llega a ese lugar. La Biblia calla en muchas oportunidades, pero sí nos dice lo que nosotros necesitamos saber. Y quisiera que viéramos a la luz de ese pasaje que hemos leído algunas cualidades de un ministerio o de un ministro, también se puede decir que es fructífero. Hermanos amados, tenemos en la Biblia mucho ejemplo acerca de lo que hombres, y por qué no decirlo mujeres de Dios, hicieron para la gloria del Rey. Y creo que esos ejemplos están ahí para que nosotros los podamos ver, pero no solamente verlos, sino también si Dios, hermanos, nos llama a hacer algo, no hay que detenernos, hay que ir adelante y hay que hacer la obra que Él nos ha enviado a hacer. Si esos hombres pudieron hacer grandes cosas para el Señor, ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer? Claro, está en el llamado que cada persona ha recibido del Señor, ¿verdad? Usted dirá, yo no soy predicador, yo no soy salmista, yo no soy aquí, yo no soy lo otro. En lo que Dios lo ha llamado a hacer, usted puede hacerlo con excelencia, ¿verdad? Esa palabra es clave. Por cierto, esa palabra la usan las empresas, ¿verdad? La excelencia. ¿A quién no le encanta eso? Las atenciones, lo bien hecho. Eso es excelente. Pero hermanos, lo que nosotros hagamos para el Señor, hagámoslo de corazón, ¿verdad? Hagámoslo de todo regocijo en el Señor por lo que Él ya hizo por nosotros. Este hombre llamado Apolos era un hombre que aparece acá en el marco del inicio del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Siempre está relacionado con los viajes de él. Quisiera leer solamente, porque no vamos a explicar mayor cosa de eso, dos versículos anteriores, el 22 y el 23. Dice el 22: habiendo arribado a Cesarea,
subió, está hablando de Pablo, para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Recuerde que decíamos que Antioquía es el centro de misiones, ¿verdad? Por ahí alguien le ha puesto así a un lugar. El centro de misiones del apóstol Pablo era Antioquía de Siria. Decíamos que era una iglesia gentil, pero que se convirtió en un lugar estratégico para la expansión del evangelio en diferentes lugares del mundo conocido. Entonces Pablo hace lo que iba a hacer, desciende a esa ciudad de Cesarea y luego va al lugar de donde había comenzado su segundo viaje misionero. Y ahí se queda por un tiempo. Dice el versículo 23, y después de estar allí algún tiempo, salió, mire, algún tiempo, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ese solo versículo 23 tiene mucho que decir, pero en realidad que el texto solo lo resume. Dice que estuvo muchos días en la ciudad de Antioquía, en la iglesia de Antioquía, con lo que entendemos, hermanos, que el trabajo de un misionero, yo creo que lo mencioné en el mensaje anterior, es grande. Va a diferentes lugares, establece iglesias, él deja liderazgos establecidos y luego llega a su lugar de donde partió. Claro, por mucho tiempo. Pablo había estado ministrando por lo menos, decíamos en aquella oportunidad, 1 año y medio solo en Corinto. Si le sumamos todo lo que él había hecho en las otras ciudades, se dice que el apóstol llega a su lugar de nuevo aproximadamente entre 3 y 4 años después de que él había salido. Pero ahora dice que se queda en ese lugar por un tiempo. Los entendidos dicen que aproximadamente está otros 2 años en su iglesia local. Y después de ese tiempo, dice que él sale de nuevo a ver las iglesias. Y me encanta porque dice que va por orden. En orden dice que iba. Ya vimos las iglesias de Galacia. Ya se había establecido iglesia en Iconio, Derbe, Listra, en Antioquía de Pisidia. Bueno, en diferentes lugares. Pablo los vuelve a visitar en ese su inicio del tercer viaje misionero. Pero luego el texto sagrado da como se puede decir un paréntesis, así lo pudiéramos llamar. Deja de hablar de Pablo y comienza a hablar de otro siervo. Estos versículos que acabamos de leer en esta oportunidad nos hablan acerca de él. Luego, cuando inicia el capítulo 19, Pablo llega a Éfeso y ahí encuentra ya algunos discípulos que, por cierto, no estaban tan bien discipulados, que se diga. Pero leamos entonces lo que hoy hemos visto. En primer lugar, vamos a ver quién era Apolos. Podemos hacer esa pregunta. ¿Quién era Apolos? Mire cómo comienza. Dice el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Quisiera decir, para que recordemos un poco, que Éfeso ya Pablo había ido en su segundo viaje misionero. Pero si recordamos, dice que llegó a ese lugar, hablaba en la sinagoga, muchos se convirtieron y dice que le decían, Pablo, quédate más tiempo con nosotros. Pero él les dijo, no, tengo que estar en la siguiente fiesta que se va a celebrar en Jerusalén. Así que no puedo quedar. Pero resulta que luego él les dice, si Dios quiere, voy a regresar. Hasta ahí se quedó su historia en Éfeso. Pero ahora vemos que quien llega a Éfeso es un hombre diferente, llamado Apolos. Si ustedes hacen un poquito de memoria, recordarán que cuando hablamos de Corinto, cuando iniciamos el estudio de la carta a los Corintios, por ahí encontramos a Apolos. Es este mismo Apolos, ¿verdad? Más adelante se convierte en alguien prominente, un predicador, ¿verdad? No voy a usar la palabra famoso, pero un predicador bien usado por el Señor. Entonces, ¿quién era Apolos? Dice que era natural de Alejandría, con lo que nos quiere decir que él pues ahí vivía, de ese lugar provenía. ¿Dónde es Alejandría? Bueno, es una de las ciudades más importantes de Egipto. Era la ciudad más grande, en segundo lugar en aquel tiempo, del Imperio Romano. Alejandría era una de las ciudades estratégicas en lo que era tanto el comercio como todo lo que era lo que tenía que ver con la parte de religiosa en Egipto.
De hecho, que ahí en Egipto, pues, se fundaron escuelas más adelante del cristianismo y por cierto, pues, ahí floreció mucho el cristianismo. Lamentablemente, pues, hoy no es así, ¿verdad? Hoy en día. Pero lo cierto es que de ahí era Apolos, de Alejandría. Pero ya leíamos que era un judío, ¿verdad? Era una persona que conocía la ley de Dios. Pero miren lo que dice a continuación, da dos características de la forma de predicación que él tenía. Dice que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Yo creo que a Apolo daba gusto oírlo, hermanos. Espero que no se me hayan perdido o los deje yo perdidos. A Apolo yo estoy seguro que daba gusto oírlo. Hoy sí, ¿verdad? Ya estamos creyendo. Dice dos características. Yo quiero partir de la segunda. Dice que era poderoso en las escrituras. ¿Sabe lo que quiere decir? Era un hombre que conocía la palabra de Dios. No podemos nosotros pararnos en este lugar, hermanos, sin conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es necesario el estudio diligente de la palabra de Dios. Usted me dirá, pero yo no he ido a un instituto, yo no he ido a una universidad, nadie está hablando de eso, ¿verdad? Uno puede leer la palabra de Dios por su propia cuenta, orar al Señor, pedir al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento. Y yo le digo, si usted comienza a estudiar la palabra de Dios a conciencia, usted será una persona que conocerá la palabra de Dios. Por supuesto, si Dios hace un llamado, ¿verdad?, al ministerio a predicar, debe de prepararse mejor. Pero la realidad es que todos podemos tener un buen conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Solo resta con tomarla cada día y leer un pasaje, leer unos cuantos capítulos, pedirle al Señor que nos hable al corazón. Y le digo, de repente vamos a sentir ganas de poder compartir esa palabra que Dios nos está dando. Así me decía un hermano un día de esto. Yo no sé, me decía, si Dios me está dando un mensaje para predicarlo o si es que me está hablando a mí. Pero la realidad es que todo el que se mete con la palabra de Dios, hermanos, no va a ser el mismo o la misma, porque la palabra de Dios hace un impacto en la vida de la persona. La palabra de Dios cambia, transforma, y si éramos personas descuidadas, la palabra de Dios nos va a hacer que seamos personas diligentes. Si éramos personas que no teníamos fe, la palabra de Dios nos va a inyectar fe. Y aquellos que no creíamos en nada antes, hoy creemos a las promesas de Dios, porque la palabra es viva y es eficaz. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Esa palabra tiene poder. Así que la palabra que una vez nos hizo nacer de nuevo, esa misma palabra es la que nos quiere revitalizar para que sigamos la caminata en la cual nosotros vamos. Porque según la Escritura dice que nosotros, la caminata cristiana es comparada con una carrera, ¿verdad? Dice que vamos hacia la meta y eso pues no lo podemos obviar. Entonces quiere decir que necesitamos como fuerzas, necesitamos algo que no está en nosotros humanamente hablando para que podamos seguir avanzando. Y este hombre de Dios dice que era poderoso en las Escrituras. Así que si usted, aunque no predica, aunque usted diga, no, si yo no tengo ministerio de predicación, pero le digo, si usted se mete con la palabra, usted va a ser una persona que le va a salir la palabra con, hermanos, con naturalidad. Yo quisiera recomendarles, sé que pues hoy en día no mucho se lee, pero la realidad es que comencemos por leer la Escritura. Luego fuera bueno que nos diéramos a la tarea de estudiar o de leer por lo menos las biografías de aquellos hombres reformadores del siglo XV. Hablo de Martín Lutero, hablo de, de Juan Calvino, hablamos de George Whitefield, hablamos de personas, hermanos, que renovaron o cambiaron el rumbo que llevaba la iglesia. ¿Y sabe cómo lo hicieron esas personas? Comenzaron a leer la Biblia. Por ejemplo, Martín Lutero, cuando leyó Romanos 1:17 y cuando leyó Gálatas 3:11, ese hombre se dio cuenta que la iglesia estaba perdida. Y oiga la expresión, porque estamos hablando de la iglesia cristiana. Lo que en ese tiempo era la iglesia cristiana. Los que hoy reclaman tanto, que dicen que son los fundados por Jesucristo y que dicen ellos que tienen una sucesión apostólica y que desde allá viene, ¿verdad?,
representante que ustedes saben quién es. Esa iglesia se corrompió, pero surgen hombres como Martín Lutero, que era un monje, era un sacerdote. Pero la escritura dice que, bueno, la historia, perdón, dice que cuando él comienza a leer la Biblia, se dio cuenta que la iglesia se había perdido por completo. La salvación la estaban vendiendo, ¿verdad? Le daban unos certificados a las personas que se llaman indulgencias y le decían, ya, cuando la monedita que tú eches en el cofre suene, entonces tu familiar por el que estás dando esta ofrenda sale del purgatorio. Claro, invento, ¿verdad? De los seres humanos. Pero lee Romanos 1:17, Martín Lutero, donde dice, el justo por la fe vivirá. Y Gálatas 3:11 dice lo mismo. Entonces él dijo, ¿cómo es esto que el justo por la fe vivirá? Y aquí me están vendiendo esto. E incluso me dicen que mis familiares que ya murieron también los puedo hacer salvos si doy una buena ofrenda. Imagínense qué perdidos estaban. Entonces la palabra de Dios cambia de una manera tal a las personas que nadie las puede engañar. Usted tiene su Biblia en su mano, ¿verdad? Si algo dijéramos nosotros aquí contrario a eso, usted rápido, no, el pastor se equivocó o nos quiere engañar. Entonces dice que Apolos era un hombre que era poderoso en las escrituras. Era tremendo este hombre, conocía el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo decir las escrituras era hablar del Antiguo Testamento. Nosotros estamos en la tarea aquí en este lugar de estudiar el Antiguo Testamento, ustedes lo saben. Por lo menos estamos dando un panorama, ¿verdad? Después podemos puntualizar otras cosas. Entonces hay que conocer la escritura, pero luego da otra característica, dice que era un hombre elocuente. ¿Sabe qué significa la palabra elocuente? Significa que era un hombre que convencía cuando él hablaba. Esa expresión, aunque hoy en día, ¿verdad? Hay formas como las personas se preparan, estudian para eso, para poder tener retórica, le llaman también, ¿verdad? Para poder usar las palabras adecuadas. Pero yo digo, hermanos, sí ayuda todo eso, pero la realidad es que no hay mayor elocuencia que la que puede dar el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que guía al predicador, el Espíritu Santo de Dios guía a la iglesia y nos guía a todos para que podamos de verdad entender lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios en esta preciosa hora? Nosotros podríamos tener quizás mucha letra, ¿verdad? Y una vez yo tengo que recordarme eso a mí mismo. Una vez nuestro pastor fundador me dijo algo. Y no se me ha olvidado. Veníamos de una conferencia en una universidad, ¿verdad? Nos habían invitado a muchos pastores y veníamos. Y bueno, yo fui y todos nos sentamos por allá con él y otros siervos muy reconocidos, por cierto, pastores de trayectoria. Y oímos todo lo que dieron ahí en ese lugar, ¿verdad? Fue en el marco de esto, de la reforma que se da en octubre. Y ponencias muy bonitas, preciosas, ¿verdad? Con proyecciones y todo, ¿verdad? Y bueno, ya no voy a seguir dando detalles porque si no podemos ver quién fue. Y resulta que oímos todo, regresamos y veníamos de camino. Y según yo, ¿verdad? Yo venía bien tranquilo con todo lo que había oído y muy precioso y todo. Y qué bonito, dije yo. Cuando veníamos de camino, me dijo él, mire Sánchez, me dijo, como él de repente salía con cosas así. Mire Sánchez, me dice así bien serio. ¿Y usted qué opina de eso que acabamos de ver ahí? Me dice. Ah, muy bueno, pastor, muy bien. No, me dijo. Mire, me dijo, no vaya a ser así usted, oye, me dijo. Pero así enojado. Dios mío, ¿y por qué? Le dije yo. Mire, me dijo, ¿de qué sirve? Me dijo, tanto, así, que hacen tantas cosas, me dijo, para que se vea bien bonito, me dijo, y no hay poder, me dijo. ¿Y el poder dónde está? Me dijo. Dios mío, dije. Sí, tiene razón, le dije yo. Nunca se vaya a olvidar de eso, me dijo. Una cosa, me dijo, es el estudio, lo que llevamos y todo eso, pero otra cosa es la comunión con Dios, me dijo. La oración nunca la vaya a abandonar, me dijo. Ese fue el consejo que él me dio. Entonces, este hombre dice que era poderoso en las escrituras, dice que era elocuente. Si unimos el conocimiento de la palabra de Dios con la búsqueda, la comunión, la entrega al Señor, le digo, hermano, nosotros no vamos a tener que andar inventando métodos, sino que las personas que oigan el mensaje de la palabra de Dios van a decir, Dios me está hablando.
Yo siento que Dios me está ministrando. Pero si venimos aquí, hermanos, y contamos una serie de historias, de cuentos, hablar de medio mundo, entonces, ¿qué vamos a aprender? Nada. Pero que Dios nos guíe, hermanos, que cuando demos un mensaje que sea basado en la palabra de Dios y que también haya elocuencia. Ya dije que el Espíritu de Dios es el que nos dirige, pero es necesario que nosotros hablemos lo que Dios quiere que hablemos. He estado en lugares también y se oye, ¿verdad? Todavía de personas, predicadores en este caso, porque a ellos nos referimos, que ellos piensan que la autoridad de Dios es maltratar al pueblo de Dios. Yo no sé si alguien de los que estamos acá o de los que nos ven en la red están de acuerdo en eso, pero hay gente que le gusta. Dicen que es masoquista, ¿verdad? Hay gente que si no la insultaron en un mensaje, dice, el mensaje no sirvió, dice, ¿verdad? Si no le incomodan, si no le dicen algo que así hasta que cae en la obscenidad, incluso a veces, el mensaje no sirvió, dice la persona. Hermanos amados, si bien es cierto que hay diferentes estilos de predicación en los siervos que él ha llamado, pero la verdad es que también hay que tener un cuidado a la hora de cómo nosotros hablamos, ¿verdad? Podemos decir verdades y no necesariamente nosotros vamos a caer en lo vulgar o en lo chocante, ¿verdad? Para poder hablar. Eso no es elocuencia tampoco. Pero pasemos a la segunda parte del mensaje, donde quiero que veamos la instrucción bíblica. Antes de citar eso, no quiero dejarlo pasar. Yo quería, y creo que lo voy a hacer también, ¿verdad? En privado con los hermanos y hermanas que predicamos, pero es necesario decirlo porque este pasaje habla de la predicación, habla de las características de ese hombre. No podemos venir nosotros aquí, hermanos, delante de las personas y comenzar a hablar de la suegra, y comenzar a hablar del abuelo, comenzar a hablar de la esposa, y comenzar a hablar de qué más. Hermanos, eso no es predicación, ¿verdad? Cuando hay una aplicación que nosotros vamos a dar de acuerdo al tema que estamos desarrollando, es válido. Pero si en todos mis mensajes menciono a la suegra, ¿qué tiene que ver la suegra con el texto que se está desarrollando? No tiene que ver nada. A menos que estemos desarrollando el pasaje donde habla de la suegra de Pedro, ¿va? Ahí sí lo vamos a mencionar a cada rato. Pero mientras no. Entonces, si nos acostumbramos a ese tipo de mensajes, así no vamos a hacer nosotros. Si nos acostumbramos a los mensajes, que en todo mensaje va un chiste, entonces los chistes nos van a gustar. Y quiero mencionar algo. Somos tales nosotros los seres humanos que cuando oímos una situación así, del chiste se va a acordar más usted que del mensaje que se ha dado. El tema se le va a olvidar, pero el chiste no se le va a olvidar, porque así somos los seres humanos. Entonces, hermano, es de tener cuidado con lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros vamos a exponer en el mensaje de la palabra de Dios. Pasemos a la segunda parte entonces, decíamos la instrucción bíblica que tenía Apolos. Dice el versículo número 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, ahí da otra característica de él, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto necesita explicación. Dice que fue instruido en el camino del Señor. Para nosotros, hoy en día, si dijéramos que alguien es instruido en el camino del Señor, dijéramos a alguien que es cristiano. Una persona que conoce bien los fundamentos de la fe cristiana. Pero en este caso, este versículo y el que sigue, nos dan a entender que Apolos no conocía a cabalidad lo que es la fe cristiana. Decíamos que él era un judío y que era un predicador y que viene de Alejandría, Egipto. En Alejandría se caracterizaban por la retórica, se caracterizaban por la elocuencia en los mensajes. Tenían hasta cierto punto conocimientos filosóficos y él de esa forma venía. Pero resulta que él tenía un impedimento. Resulta que solo conocía el Antiguo Testamento. Había oído del Señor, pero no estaba tan claro con lo que debía enseñar la iglesia. Dice que aunque él era de un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Sabe lo que significa? Significa que él todavía no entendía cómo un cristiano debe de conducirse.
Él no sabía lo que valía el sacrificio de Cristo y su resurrección. No lo sabía todavía él, sino que él había oído hablar acerca de las profecías del Mesías. Incluso sabía que en Jesús se había cumplido, pero todavía no entendía bien lo concerniente a su aplicación a la vida de los creyentes. Nuestro conocimiento de el bautismo de Juan debe estar muy claro. Dice Lucas 1:16. Lucas 1:16 dice, y hablando de que iba a venir Juan el Bautista, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mira el ministerio de Juan, dice que iba a preparar todo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Gracias a Dios la iglesia hoy ha avanzado y hoy conoce lo que significa el bautismo de Juan y lo que significa el bautismo cristiano. Esta parte no es incluso de este texto, pero hay que decirlo. Porque tenemos hermanos nuestros todavía que ellos piensan que el bautismo que se administra a los creyentes es el bautismo de Juan. E incluso ahí se predica muchas veces cuando se va a hacer los bautismos. Pero las menciones acerca de las personas que venían a ser bautizadas por Juan, hay que entender qué significaba ese bautismo. Dice que las personas venían confesando sus pecados. Juan invitaba al arrepentimiento, pero les decía que creyeran en aquel que iba a venir. Cristo todavía no se había manifestado y no había muerto. Por tanto, el bautismo de Juan es diferente al bautismo cristiano. Quiero que veamos en el capítulo 3, el versículo 15 de Lucas siempre. Lucas 3:15. Dice, como el pueblo estaba expectante, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Miren lo que dice Juan. Él está preparando para aquel que se va a manifestar. Yo no soy, dijo él, el Mesías. Detrás de mí viene uno. A ese yo no soy digno, ni siquiera encorvado, desatarle la correa de su calzado. Yo los bautizo solamente en agua, dice. El otro que viene, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Ese es nuestro amado Señor. Entonces Apolos todavía no sabía la importancia y la significación de esto que hoy estamos diciendo. Pero vienen otros siervos y se encargaron de presentarle de una mejor manera, dice, el mensaje que él todavía no comprendía. Volviendo al pasaje original, quiero que veamos la tercera parte entonces, la cual pues habla de la instrucción completa en el Señor. Es probable que usted tenga muchos años en el Señor. Ahí hablamos a menudo con personas que tienen cierto tiempo de caminar en el Señor, pero no conocen la Escritura. Y es necesario, para que nosotros caminemos y tengamos fe sólida, es necesario que conozcamos la Escritura. Entonces, lo importante de ver en Apolos es que él no, hermano, no se enojó, ¿verdad? Cuando le dijeron que algo no estaba bien, no se enojó. Cuando le dijeron, Apolos, eres muy elocuente, eres bueno para predicar, y muchas personas vienen y se convierten, pero Apolos, queremos hablar contigo. Mire lo que dice el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Si usted se fija, va usando para él palabras bastante importantes, porque ahí arriba dice que era elocuente, dice que era poderoso en las escrituras. En el versículo 25 veíamos que dice que era de espíritu fervoroso. En este 26 dice que hablaba con denuedo. O sea que ese hombre no era cualquiera, hermano. Sigo diciendo eso. Ese hombre, aunque no conocía bien todavía la gracia, llamémoslo así,
pero él cuando predicaba, hermanos, era una bomba, podemos decir nosotros. Pues yo que he conocido predicadores así, no hay muchos, por cierto. Pero hay gente que cuando está hablando, uno lo convence, ¿verdad? Y uno se siente movido en su corazón con ese mensaje. Apolos era así. Pero él dice que comienza a hablar con denuedo en la sinagoga contra los judíos, por cierto. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que era un matrimonio que ya hablábamos anteriormente, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Eso es lo que debemos hacer. No es nuevo, no es algo inventado, hermanos. Cuando un pastor o un predicador se acerca a alguien de los que exponen el mensaje de Dios y le señala algo que no está bien, si somos, ¿cómo se puede decir? Mansos, si aplicamos la humildad, vamos a recibir la corrección. Pero si nos falta eso, entonces, ¿y usted quién es, verdad? Para decirme eso a mí. Es probable que no recibamos el consejo. Eso estaría mal. Pero Apolo dice que fue llamado aparte y le exponen el mensaje más claramente. Eso hicieron Aquila, Priscila y Aquila. Recuerden quiénes eran ellos. Ellos habían andado con Pablo. Eran personas muy, pero muy conocedoras de la gracia de Dios. Lo que no conocía Apolos todavía en ese momento era, por ejemplo, qué significaba la muerte de Cristo, qué significado tiene su resurrección, el ministerio del Espíritu Santo. No lo conocía Apolos todavía. Y predicaba con elocuencia y convencía a las personas cuando hablaba. Pero él todavía no sabía lo que Dios había prometido después de su muerte y de su resurrección. Ahora ellos le explican esto y como resultado, hermanos, que es mi parte última, tercera del mensaje, como resultado de el trabajo de este matrimonio de instruir más propiamente a Apolos en la fe cristiana y de Apolos de recibir el consejo, su ministerio fue mucho más fructífero de lo que ya había sido. Quiero que veamos el versículo 27. Y queriendo él, dice, pasar a Acaya, que ya hablábamos que Corinto es de la región de Acaya, Atenas y otras cuantas ciudades más, él quería ir a la región de allá, ¿verdad? De Acaya. Los hermanos, oigan, los de la iglesia allá de Éfeso, ¿qué hicieron? Le animaron. ¿Qué más hicieron? Escribieron a los discípulos que le recibiesen. Eso me gusta a mí, porque esta parte necesita que nosotros le entendamos bien. Cuando este hombre se decide a oír el consejo, vienen los hermanos y hoy, como sabían que él ya estaba instruido de una manera total, él dijo, yo quiero ir a la región de Acaya. Había en otras iglesias. Y en el capítulo 19 nos vamos a dar cuenta que él pues, ya se había ido para Corinto. Allá estaba él. Entonces lo envían, pero no solamente lo envían, sino que lo animan. Como quien dice, ya estaban en el acuerdo con él, ¿verdad? Apolo hoy sí, ¿verdad? Va más preparado para dar el mensaje de salvación. No había duda. Pero si una persona, usted la oye, que no hay claridad en el conocimiento de la palabra de Dios, difícilmente lo va a recomendar que vaya a predicar en una iglesia o en un lugar donde se sabe que se necesita. Entonces lo animan y luego pues hablan a los hermanos que lo reciban, a los discípulos les dicen que lo reciban. Quiero dar dos citas bíblicas acá. En Romanos capítulo 16, versículo 1. 16:1 de Romanos. Vea lo que dice la escritura. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. ¿Qué quiero dar a entender acá? Siempre hubieron personas que hablaron en bien de otros, que lo recomendaron.
porque su ministerio era reconocido. En este caso que acabo de leer, pues no era predicadora Febe, pero dice que era una diaconisa. Entonces quiere decir que una persona que se desenvuelve bien, una persona que tiene una conducta apropiada, es recomendada cuando va a otro lugar. Pero ¿qué tal si fuera una hermana contenciosa, verdad? Que hace disensiones en la iglesia. Esa hermana nadie la va a recomendar. Más bien le van a decir, si va a ir a otra iglesia, tengan cuidado de la hermana fulana, ¿verdad? Porque, cuidadito. Entonces, hermanos amados, mujeres de Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí a propósito? Gloria a Dios, aleluya. Por cierto, las hermanas son de gran bendición. Se está retractando el hermano, van a decir. No, hermanos amados, es necesario hacer la obra. Se necesitan personas, no solamente hombres, se necesitan personas dispuestas a poder, ¿verdad?, ir con el mensaje de salvación. Otro pasaje que quiero leerles es 2 Corintios 16. 2 Corintios 16, 2 Corintios es, 1 Corintios 16, 10. 1 Corintios 16, 10. Oiga lo que dice. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Miren las palabras de Pablo. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo está poniendo a Timoteo al mismo nivel de él. Y él era un apóstol. Timoteo era su discípulo. Pero él dice, vean que él esté tranquilo. O sea, como quien dice, atiéndanlo bien. Les está diciendo a los hermanos de Corinto. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Interesante. Entonces siempre está recomendando a alguien. Y si volvemos al pasaje que veíamos hoy, pues Pablo, en este caso, los hermanos de Éfeso dice, el 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Mire qué interesante. Los hermanos le tienen confianza, lo animan, lo envían, les dice, recíbanlo bien, y dice que estando en aquel lugar, este hombre era de gran provecho. Como quien dice, sus mensajes siguieron dando fruto, hubieron personas que se convertían a Cristo, y todo era felicidad, porque hermanos, un hombre de Dios había sido formado, instruido en el camino del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Es maravilloso, hermanos, entregarnos a servir al Señor y hacerlo con conocimiento, hacerlo de una mejor manera. Entonces dice que era de gran bendición, de gran provecho. El último versículo que leíamos dice, porque con gran vehemencia, o sea que este hombre tenía una autoridad, pero tremenda, y con gran vehemencia, dice, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Desde el principio él ya sabía que Jesús era el Cristo, pero le faltaba todavía tener claridad en la aplicación de lo que es su muerte y su resurrección y conocer lo que venía más adelante. Entonces, hermanos, un hombre en las manos de Dios o una mujer en las manos de Dios puede ser de gran bendición si nos dejamos moldear por el Señor, si nos dejamos instruir por los siervos y siervas, por cierto, que Él ha puesto a nuestro cargo. Si usted se fija ahí, no solamente dice que Aquila, que era el hombre, sino que Priscila, y hasta estas alturas todavía se menciona a Priscila primero. Los entendidos dicen que Priscila tenía un ministerio más notable que su esposo. Y si ustedes notan, pues se dan casos, ustedes ya conocen casos, que Dios llama a la mujer antes que al hombre a servir al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando una persona nos
quiere compartir vivencias o instrucción bíblica, oír a esa persona. Si nosotros sabemos que son personas conocedoras, personas de conducta, ¿verdad?, que sirven en la obra de Dios, hay que oír a esas personas. No podemos ser orgullosos y decir, ¿qué me van a enseñar? No, hombre. Miren, hermanos, hoy ya caminé un poquito en el Señor y mi edad está avanzando también, pero en mis inicios, les digo, fui testigo y pude sentir en carne propia lo que es que lo hagan así, miren, o que lo hagan así, porque por la edad, porque mira, ay, este cipote que me va a enseñar a mí, ¿verdad? Ay, miren la edad que tiene. Todavía cuando se sale a evangelizar, hay personas y miran a alguien menor hablándole de Cristo, le dicen, ¿cuántos años tenés? Con eso ya lo van queriendo apenar. Pero la gente que no tiene a Dios, pues, en fin, ¿verdad? No tienen temor. Pero hermanos, dejémonos guiar por el Señor, que su Espíritu Santo nos ministre, que su palabra pueda hacer una obra en nosotros. Y si nos llama al ministerio, preparémonos, capacitémonos. Y cuando hablemos de la palabra del Señor, pidámosle que Él nos dé autoridad, porque eso es lo que necesitamos. Y que su obra pueda seguir avanzando, avanzando y avanzando sin detenerse. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, que estás en los cielos, te damos el honor y la gloria. Mi Rey, mi Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que tenemos retos grandes todavía, Señor, para llevar tu palabra, para ir por diferentes lugares anunciando, Señor, que la salvación solamente está en ti, en tu Hijo Jesucristo. Mi Dios amado, instrúyenos. Queremos ser esos instrumentos en tus manos. Queremos ser, Señor, esos agentes de bendición. Prepáranos, capacítanos tú, mi amado Dios. Pues nosotros no somos suficientes por nosotros mismos. Pero si tú estás con nosotros, mi Dios, seremos eficaces, seremos fructíferos en la labor que tú nos encomiendas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.